Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las noticias y todo lo que está pasando en el fascinante mundo de las celebridades, especialmente cuando hablamos de nuestros queridos turcos. Y hoy, amigos, tengo un vídeo que simplemente les va a dejar sin aliento. Prepárense, porque vamos a hablar del mismísimo Kerem Bürsin, ese hombre que con su sola presencia derrite corazones y que, bueno, acaba de soltar una bomba que, uff. El título lo dice todo, Kerem Bürsin confesó. Pero no cualquier confesión, no señor. Es algo que nos dejó a todos boquiabiertos, algo que involucra a Hande Erçel, nuestra querida Eda Yildiz, y, bueno, ya lo descubrirán. Prepárense para las emociones fuertes, para la especulación, para la alegría y para el drama, porque todo está aquí, en este vídeo. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Es la mejor manera de estar al día con todas las novedades. Y, por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Comencemos. Así que, ¿qué fue lo que Kerem Bürsin dijo que nos tiene a todos hablando? Bueno, para entender bien la situación, hay que remontarnos un poco en el tiempo. Todos recordamos la icónica serie Love is in the air o Senkal Kapimi para los conocedores del idioma turco. Esa serie, además de darnos momentos inolvidables, nos regaló la química explosiva entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pantalla ardía cada vez que compartían escena, y la gente no tardó en empezar a especular sobre un posible romance en la vida real. Y, efectivamente, la magia traspasó la pantalla. Kerem y Hande comenzaron a salir. Fue una relación que cautivó a fans de todo el mundo. Nos deleitaban con fotos juntos, con declaraciones de amor en redes sociales, y con momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ver feliz para siempre. Pero, como todo en la vida, las cosas no siempre son como uno espera. Después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia fue un shock para muchos, y la especulación sobre los motivos de la ruptura no se hizo esperar. Rumores, teorías, análisis de redes sociales, de todo. Algunos decían que la distancia, otros que las agendas apretadas, otros, bueno, cada quien tenía su propia versión. Y es aquí donde entra en juego la confesión de Kerem Bürsin. Recientemente, en una entrevista, y créanme, fue una entrevista muy esperada, le preguntaron sobre su relación con Hande y sobre qué sentía ahora al respecto. Y aquí viene lo bueno, porque Kerem, con su característica honestidad y carisma, respondió de una manera que, ay, amigos, prepárense para el golpe. No voy a revelar la respuesta de Kerem de inmediato. Quiero mantener la emoción. Pero sí les puedo adelantar que no fue una respuesta evasiva, ni una respuesta genérica. Fue una respuesta profunda, reflexiva y, sobre todo, honesta. Él habló sobre el amor, sobre el aprendizaje, sobre el crecimiento personal y sobre Hande. Primero, Kerem empezó hablando sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Dijo que para él, ser auténtico era fundamental y que siempre había tratado de ser fiel a sus sentimientos. Y, por supuesto, eso incluía sus sentimientos hacia Hande. Mencionó que la comunicación abierta y transparente era la base para cualquier relación, ya sea amorosa o de amistad. Destacó la importancia de expresar las emociones y de ser sinceros con uno mismo y con la otra persona. Luego, Kerem abordó el tema de la ruptura. Con palabras cuidadosas y respetuosas, admitió que la relación había llegado a su fin, pero que eso no significaba que no hubiera sido importante. Destacó la conexión especial que existió entre ellos y cómo ambos habían crecido como personas gracias a esa experiencia. Enfatizó que, a pesar del dolor que conlleva una separación,
era fundamental recordar los buenos momentos y aprender de los desafíos. Y aquí es donde viene la bomba, amigos. Kerem, sin entrar en detalles específicos, y esto es importante, insinuó que la ruptura no fue por una sola razón, sino por una combinación de factores. Factores que, según él, eran comunes en cualquier relación que se enfrenta a desafíos y cambios en el tiempo. Mencionó la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales como posibles causas, pero sin profundizar en detalles concretos. Pero, y aquí viene lo más interesante, Kerem dejó claro que el cariño y el respeto por Hande seguían intactos. Sí, amigos, lo escucharon bien. A pesar de la ruptura, Kerem habló con admiración sobre Hande, resaltando su talento, su belleza y su buen corazón. Dijo que siempre le desearía lo mejor y que la recordaría con cariño. Incluso, mencionó que valoraba mucho la etapa que compartieron juntos y que guardaba recuerdos muy especiales de ella. La respuesta de Kerem fue mucho más allá de una simple declaración. Fue una especie de cierre, una manera de poner fin a la especulación y de dejar claro que, a pesar de todo, el amor y el respeto entre ellos todavía existían. Fue un acto de madurez, de elegancia y de respeto hacia Hande y hacia la relación que compartieron. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión? Bueno, en primer lugar, nos da una lección sobre la madurez y la capacidad de afrontar las situaciones difíciles con elegancia. Kerem demostró que es posible tener una relación sana y respetuosa con alguien, incluso después de una ruptura. Nos enseñó que el final de una relación no tiene que ser sinónimo de enemistad, sino que puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y para valorar los buenos momentos compartidos. En segundo lugar, abre la puerta a nuevas especulaciones. ¿Qué fue exactamente lo que pasó entre ellos? ¿Hubo otros factores que no se mencionaron? ¿Cómo es la relación actual entre Kerem y Hande? Las preguntas quedan en el aire, y es probable que los fans sigan analizando cada gesto, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas. La curiosidad es inevitable, y los seguidores de la pareja seguramente tratarán de descifrar qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Y, por supuesto, esta confesión también afecta la imagen pública de Kerem Bürsin. Lo consolida como una persona honesta, sensible y madura, y demuestra que es mucho más que un galán de telenovelas. Es un hombre con valores, con sentimientos y con la capacidad de expresarse con claridad. Refuerza su imagen de persona accesible y cercana a sus fans, alguien que no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable. Pero la historia no termina aquí, amigos. La vida de Kerem Bürsin sigue adelante, y también la de Hande Erçel. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Y, por supuesto, ambos tienen una legión de fans que los adoran y que los apoyan en cada paso que dan. Kerem sigue trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para asumir diferentes roles. Recientemente, ha participado en producciones internacionales que le han permitido expandir sus horizontes y demostrar su talento a nivel mundial. Sus fans esperan con ansia sus próximos trabajos y están ansiosos por ver qué sorpresas nos tiene preparadas. Hande, por su parte, continúa siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando series exitosas y consolidándose como un icono de la moda y la belleza. Ha protagonizado campañas publicitarias para importantes marcas internacionales y se ha convertido en un referente de estilo para muchas mujeres en todo el mundo. Su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Es importante destacar que, a pesar de las especulaciones y los rumores, Kerem y Hande nunca han hablado mal el uno del otro públicamente. Siempre se han mostrado respetuosos y han evitado cualquier tipo de drama. Esto demuestra la madurez y el profesionalismo de ambos. Han mantenido una postura ejemplar y han evitado alimentar la polémica,
lo que les ha ganado el respeto de sus seguidores y del público en general. Y volviendo a la confesión, ¿qué podemos sacar en claro? Que el amor, a veces, tiene finales inesperados. Que las relaciones pueden ser intensas y hermosas, pero también pueden ser difíciles y desafiantes. Que el respeto y el cariño pueden perdurar, incluso después de que el amor romántico se desvanece. Y que la honestidad es la clave para afrontar cualquier situación, por difícil que sea. Aprendemos que la vida nos presenta constantemente desafíos y que es importante ser resilientes y aprender de cada experiencia. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin nos dejó sin aliento, pero también nos dio una lección. Nos demostró que, en el mundo de las celebridades, también hay seres humanos con sentimientos, con miedos y con la capacidad de amar y de perder. Y, sobre todo, nos demostró que es posible cerrar ciclos con elegancia y madurez. Nos enseña que la vida continúa y que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para la felicidad y el crecimiento personal. Pero, amigos, la historia de Kerem y Hande es solo una de muchas en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Este mundo está lleno de romances, rupturas, éxitos y fracasos, y cada historia nos enseña algo nuevo. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso con sus propias historias y sus propias luchas. Y hablando de celebridades turcas, ¿qué más está pasando en este emocionante mundo? Pues bien, hay rumores sobre nuevos proyectos televisivos, películas, campañas publicitarias y mucho más. Las redes sociales son el escenario perfecto para conocer las últimas novedades y para seguir de cerca la vida de nuestros ídolos. Además de Kerem y Hande, hay muchas otras estrellas turcas que están dando de qué hablar. Desde actores y actrices de renombre hasta nuevos talentos que están conquistando al público con su carisma y su talento. Las series turcas siguen siendo un éxito en todo el mundo, y cada día más personas se enamoran de estas producciones y de sus protagonistas. En cuanto a Kerem, su futuro se ve prometedor. Su talento y su dedicación le han abierto las puertas a nuevas oportunidades y a nuevos desafíos. Estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo y que continuará cosechando éxitos en su carrera. Sus fans lo apoyan incondicionalmente y están ansiosos por ver qué depara el futuro para este talentoso actor. Y Hande, por su parte, también tiene un futuro brillante por delante. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en su carrera y que continuará siendo un referente para muchas mujeres en todo el mundo. Sus fans la adoran y la apoyan en cada paso que da. Es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es fácil. Están constantemente expuestos a la opinión pública y a la presión mediática. Es por eso que es tan importante valorar su trabajo y su talento, y apoyar sus proyectos. También es importante respetar su privacidad y no caer en la especulación y los rumores. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin es solo una pequeña parte de la historia. Es un recordatorio de que, incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y que es importante tratar a las personas con respeto y empatía. Nos enseña que el amor, la amistad y el respeto pueden perdurar, incluso después de que las cosas cambian. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la confesión de Kerem Bürsin y todo lo que implica. Sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de contenido, así que prometo seguir trayéndoles más noticias, más análisis y más chismes sobre sus celebridades favoritas. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Significa mucho para mí. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem Bürsin? ¿Qué opinan sobre la relación con Hande? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó?
¿Les gustaría que profundizara en algún tema en particular? Me encantaría leerlos y conocer sus opiniones. Compartan sus ideas, sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. La conversación es lo más importante. Y no olviden, por favor, de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el mundo de las celebridades turcas. Ayúdenme a crecer y a llegar a más personas. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y es la mejor forma de no perderse ningún vídeo nuevo. Además, los invito a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. De esta manera, no se perderán ninguna novedad sobre sus celebridades turcas favoritas. También, si tienen alguna sugerencia sobre qué temas les gustaría que tratara en futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y me encanta saber qué es lo que más les interesa. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y para interactuar conmigo de manera más cercana. Los links a mis redes sociales están en la descripción del vídeo. Muchas gracias de nuevo por todo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.